Tema de hoy es decir, hoy empezamos un nuevo módulo, ¿no? Un módulo de operación, que agregamos como operación, es mucho más que eso. Eh, el módulo es métodos de radiocomunicación en el servicio de radioaficionado. Ese sería el nombre. Y tiene algún otro tema más allí que engloba, se engloba en esta parte. Y en particular vamos a ver abreviaturas y códigos, señales de socorro, la hora, hora y fecha, zonas, regiones y grids. Es un tema que ya lo vimos en todos los cursos anteriores, pero este tiene, sobre todo manual, hay un poco más de ampliaciones, ¿no? Con el curso inicial, que era bastante elemental, y después el de general, que insistía un poco más. Bueno, no sé si alguien pudo ver el punteo, pero básicamente son temas que ya hemos tratado y vamos a saber resolverlos, ¿no? Salimos de la parte de reglamentación, en algún momento vamos a volver un poco a reglamentación porque siempre la vamos a estar tocando, ¿no? Colateralmente, fíjense, por ejemplo, que el próximo jueves la clase es sobre bandas y entonces vamos otra vez a hablar sobre reglamentación, pero no en este caso nos despegamos de la reglamentación nacional, vamos a hablar un poco más sobre las bandas a nivel de las atribuciones de UIT. La idea es que no solamente repasamos la banda, sino saber con qué otras cosas convivimos dentro de la banda aficionada. Por eso se lo voy a contar la semana que viene. Vamos a empezar entonces a ver, quiero que me relaten qué errores muy comunes se cometen en el caso de abreviaturas y códigos, y el código en especial el código Q, ¿no? ¿Y cuál sería una manera correcta de actuar? A ver si alguno se anima. Y bueno, hay varios. Dele, dele. Ah, no. No, No, me no, fui porque me estaba chiflando la cafetera. Sí, dele, dele. Ah, no. No, uno de los más conocidos es cuando dicen QTH y no, QTH la latitud o sea, el lugar Sí, las coordenadas geográficas. geográfico. Exacto. Y sin embargo lo utilizan, dicen el QTH familiar. Ese no es el peor de todo, ¿no? Ese no es el peor No, no. de todo porque, a ver, QTH entre los radioaficionados significa eso, significa localización, no es precisamente las coordenadas geográficas. Pero es cierto, si me lo preguntan en un examen, voy a tener que decir que QTH son las coordenadas geográficas, ¿no? Pero hay otras cosas muy horribles, ¿no? Sí, el QAP. El QAP es una cosa No. horripilante. Innecesaria, equivocada, innecesaria y aparte, dicho sea paso, vetusta, ¿verdad? Porque, a ver, lo vamos a ver, el código Q desde la QA, de la QA hasta la QO, a la QO, se reservaba uso aeronáutico y lo arreglaba lo que era lo base. Lo base de 2007, creo, 2004, 2007, dejó de hacerlo. Y mantuvo algunas abreviaturas que tenían que ver con el OQ, por lo que yo siempre explico que se entiende que eran de uso no codificado, o sea, de texto normal, texto claro. Pero el QAP no, porque aparte, digamos, la verdad, yo creo que ni a nivel aeronáutico se utilizaba eso. Perfectamente hay otra abreviatura que vamos a ver que desempeña eso. Pero hay otras que son incluso peores, ¿no? Es decir, identificar, por ejemplo, QRZ con el nombre de una estación, Eso, QRA con el nombre de la persona, QSJ con dinero, etcétera, 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 ¿no? Bueno, y sobre abreviaturas hay algunas que son, entonces, también están mal empleadas, básicamente. Vamos a ver en detalle algunas de ellas.
Es decir, nosotros hace tiempo que estamos tratando de que no se utilice el QAP, está muy adentro de la gente, ¿no? Pero tanto, si la gente lo tiene incluido como tal, no pasa nada. Pero el tema, por ejemplo, utilizar cosas como llamar QSJ, en vez de decir dinero QSJ, para mí es lo peor que puede haber alguien, ¿no? Así, esto me salió 4 QSJ, o ustedes vieron la cartaza que yo le puse el otro día, una persona decía que había dejado de ser radioaficionado por QSJ. No sé. No lo entendí demasiado. Bueno, hay un montón de cosas más, ¿no? Es interesante, después le voy a pasar, lo interesante, el texto que está elaborado en Argentina, que es el texto los textos que se utilizan para los exámenes de ingreso. Ustedes saben que en Argentina hay un texto normalizado que lo organizó el Radio del Club de Cuyo, y que lo han adoptado los restos de los clubes para dar clases. Y es interesante el tema de prácticas operativas y cómo la persona que redactó eso, irónicamente, explica las utilizaciones equivocadas que se dan y las dificultades que tienen los instructores de estarle explicándole a los aspirantes nuevos sobre cómo hacer las cosas bien cuando la gente que se presenta a las prácticas operativas se presenta con la jerga, con cosas que no deberían hacerse. Lo voy a pasar, es interesante leerlo. Es un texto que está hecho irónicamente, pero que tiene su valor. Bueno, es decir, a ver, no es cuestión de Uruguay ni cosa. En la mayoría de los países se utilizan mal los códigos, ¿no? Y sobre todo, yo vuelvo a insistir, lo peor que se puede, el peor uso del código es usarlo, ¿no? Porque el código se debe usar para abreviar, los códigos, las abreviaturas se usan para abreviar. Si uno no tiene que abreviar, está en lenguaje claro, puede hacerlo en lenguaje claro, habla en lenguaje claro. Bueno. 2. ¿Qué indica cuando una señal de código Q es precedida o no por un signo de interrogación? A ver. Si lo está afirmando o lo está preguntando. Exacto. Si va con un signo de interrogación, eso se convierte en una pregunta. Si no lo tiene, en general es una aseveración, que puede ser positiva o negativa, pero es una aseveración. Una es una interrogación. Claro. Y también, y esto lo empezamos a colocar ahora en el manual y demás, porque como estamos inguyéndonos también en otros servicios, en realidad ustedes saben que prácticamente el único servicio, aparte de radioaficionados, yo creo que el único servicio que está utilizando el código Q somos los radioaficionados, y después algo el servicio marino. Y en el servicio marino, móvil marítimo, lo que sustituye al signo de interrogación o la entonación de interrogación, pues, ¿no?, es el RQ, Romeo Quebec, ¿no? Y si uno quiere dar un sentido positivo, lo hace con C, ¿no?, o Charlie, si uno lo está hablando, ¿no? Y si uno coloca yes o no, por supuesto está dando el sentido positivo o negativo, según sea el caso. Porque hay siglas, hay señales que requieren un valor adicional. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es la hora UTC? A ver, ¿la hora UTC es lo mismo que GMT? No. ¿Qué son? Son parecidas. Y son parecidas, ¿no? A fines prácticos es casi lo mismo. Pero son dos concepciones distintas de medir el tiempo, ¿no? ¿Qué es la hora UTC entonces? ¿Y quién regula la hora UTC? Ahí me mató. ¿Quién regula? ¿No? ¿Por qué hablamos? Puede ser la NASA por causa de No, la NASA de las es naves. un organismo de Estados Unidos, no va a venir a decirnos lo que tenemos que hacer el resto del planeta, ¿no? La UIT no, es la que lo regula. La UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que tiene la facultad, en coordinación con la Oficina Mundial de Pesos y Medidas, ¿no?, de coordinar la hora UTC. Bueno, ¿cómo se expresa la hora UTC? Si yo tengo que expresar una hora UTC, ¿cómo la expreso?
Con 4 cifras. 2 puntitos, 001. No, 4 cifras le pones UTC nada más. Exacto. UTC 1100. Del 0000 a 2359. En determinado momento puede ser 2360. ¿Ah? ¿Ustedes saben cuándo es? Sí. Cuando ajustan. Exacto, cuando se coloca el segundo intercalar. Hay una discusión respecto al segundo intercalar. La UT, hay gente que lo quiere dejarlo y ajustar lo que sería una hora bisiesta en determinado momento, creo que cada 600 años, agregar una hora para ajustar la hora UTC a la hora de la Tierra. Pero por ahora eso se está, veremos, ¿no? Ustedes si vieron el manual allí, vean cómo se ha ajustado del año 1972 hasta 2016, en algunas circunstancias, al final del mes de junio o al mes de diciembre, un segundo que se agrega, y en ese caso cuando se agrega, ojo, se puede agregar, se puede también incluso, en general se agrega, pero también se puede... Agregar o quitar. Y se puede quitar un segundo intercalar. Porque eso tiene que ver con el movimiento de la Tierra, y la Tierra puede en determinado momento acelerar o con respecto a la hora UTC o frenarse. Pero como decía, en algún momento puede ser que un reloj marque 2360. Marque 2360. Lo ha hecho. ¿Y cómo es que estamos con ganas de qué ajustar cada 600 años? Lo que pretenden eliminar el segundo intercalar sería lo que se llamaría una hora bisiesta, y se le colocaría cada 600 años una hora adicional. No lo vamos a ver, nunca lo va a ver nadie, ¿no? Es una manera en todo caso, avísame, Daniel, si me llego a olvidar. Sí, yo lo agarré también. No. Ese es el gran tema. Lo más probable es que se siga manteniendo el segundo intercalar. Hay una discusión en torno a eso, y se da en la UIT. Es una de las pocas mediciones que están fuera de la oficina de pesas y medidas, ¿no? Bueno, dice, explique en qué situaciones y protocolos radiales se prevén en caso de socorro, urgencia y seguridad, básicamente en el servicio móvil marítimo. Es decir, lo que quiero es que me digan qué 3 situaciones hay, que están allí, ¿no? Socorro, urgencia y seguridad, y qué más o menos indica cada uno de ellos, y cuál es la señal que se utiliza para indicar cada una de estas situaciones, ¿no? Para socorro, yo necesito socorro. ¿Qué voy a emitir? Mayday. El Mayday es muy hablado. ¿Qué? Mayday. El SOS ya no se usa más. Muy bien. Urgencia. O la urgencia cuando voy a la panadería. Tengo un problema, pero lo estoy solucionando. Sí, pero en realidad en el servicio móvil marítimo, cuando una urgencia se dice pam, 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 pam. Tienes razón. ¿Ah? Es el pam, pam en secuencia de 3. Y en el caso de seguridad, es más fácil de todo. Se usa sécurité en francés, sécurité. Es la manera de encabezar un comunicado en estas 3 situaciones, con el fin de que las estaciones presten atención a lo que viene. Después vamos a ver el protocolo y esas cosas. Esto tiene que ver mucho y casi todo en el servicio móvil marítimo, ¿no? Por eso que hablamos del servicio móvil marítimo. Ahora, no sé por qué rara circunstancia, hay preguntas, por eso está incluido acá, hay preguntas en el cuestionario general de radioaficionados sobre el Mayday y el SOS. Bueno, ¿por qué no deberíamos hablar de zonas ITU? ¿Qué es una zona ITU? A ver, la zona ITU... Las reparticiones que hay en ¿cómo es que se vendría a decir? No es reparticiones, pero es una división en áreas geográficas del mundo. Divisiones. ¿Se llaman zonas ITU? No. Se llaman zonas CIRAF.
El Océano Itu es un invento de la IARU para los concursos que realiza. ¿Va? Es una simplificación de la zona CIRAF que ni siquiera tiene que ver con el servicio radioaficionado, porque CIRAF, la zona CIRAF tiene que ver con radiodifusión. Lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, ellos hicieron una simplificación de las que hay, en algunas menos, lo vamos a ver en otro rato. ¿Para qué? Para los concursos, los 2 o 3 concursos que organiza IARU y alguna institución de IARU. Después está la zona CQ, que son 40 zonas que ha dividido la revista CQ Amateur Radio, que justamente también se utiliza con los mismos fines, o sea, participar en concursos y demás. Bueno, ¿y qué son las regiones ITU o UIT? ¿Cuántas zonas UIT hay? 40. No. No. Regiones. Regiones. Son 3. 3. ¿Y nosotros en cuál estamos? En la 2. En la 2. Y bueno, y para que lo entiendan un poco, que es el sistema del Grid Locator. El Grid Locator es un sistema de localización, de simplificación de coordenadas, que se hace dividiendo el planeta en pequeños cuadraditos, en grids, y intercalando letras, una serie de letras y una serie de números. Uno puede identificar un área geográfica con mucha precisión, tal cual lo haría con coordenadas geográficas, son mucho más difíciles de acordarse y de manipular. Eso es lo que es un grid locator y es lo que vamos a ver hoy. El tema de hoy es abreviaturas y códigos, señales de socorro, hora y fecha, hora UTC, zonas, regiones y grids. Vamos a empezar con los códigos. Empezar el código Q y lo que llamamos el uso correcto y racional del código Q. Bueno, ¿qué es el código Q? Es una forma de abreviación de textos comúnmente utilizados en radio. Fue desarrollado muy a principios del siglo pasado con motivo de facilitar las comunicaciones usando el código Morse. O sea, primer tema era para abreviar textos comúnmente utilizados y que se empleaban para las comunicaciones de Morse. Ese es el fin primario del código Q. Tiene todas las siglas también llamadas señales. En realidad, es decir, la UIT habla de señales. Tiene 3 letras. La primera siempre es la Q, que viene de question o question, ¿no? En realidad viene de question, porque en aquella época la lengua franca era el francés y no el inglés. Y dice, por eso mismo, para evitar toda confusión, la letra Q no es asignada como primer carácter de ningún distintivo. O sea, dentro de la serie de atribuciones de prefijos, de series de llamada que tiene la UT, la Q no se utiliza en ninguno de ellos. Siempre lo digo, si uno ve el listado va a ver que de la PZZ se pasa a la Romeo Alfa Alfa, ¿no? La Q se evita utilizar justamente para decir, ojo, como primer carácter, no quiere decir que la Q no se vaya a utilizar, ¿no? Es una confusión de algunos que creen que la Q no se use para nada, y no es así. Bueno, los códigos Q pueden ser interrogativos o aseverativos, en este caso positivos o negativos, tienen un significado interrogativo si es acompañado con el signo de pregunta, signo de interrogación. En el servicio móvil marítimo también se le incluye el RQ, que viene de Romeo Quebec. Tiene un significado aseverativo afirmativo si se excluye el signo de pregunta o si se le antepone la palabra yes. Por ejemplo, en el caso de... hay algunas señales que no requieren del yes porque su uso aseverativo ya es positivo. Y como también hay otras que son negativos. Y tiene un significado aseverativo negativo si se le antepone la palabra not. En el servicio móvil marítimo, la aseveración se hace colocando la letra C detrás de la sigla. Eso quiere decir correcto. Pero se dice Charlie, en fonía se dice Charlie. Bueno,
El sentido. En algunos casos el uso aseverativo requiere agregar después de la sigla información adicional, como en el caso de QTH, donde en el caso que sea aseverativo, o sea, como respuesta a la solicitud de un QTH, hay que pasar las coordenadas geográficas en este caso. En algunos casos el uso aseverativo siempre es de valor de negación. Ahí tenemos un ejemplo. QRU quiere decir, tiene algo para mí. Y la respuesta, cuando el individuo pone QRU, quiere decir que no tiene nada para él, ¿no? Si no tiene nada. Esa es lo que yo decía hace un rato. La aseveración, en algunas de las siglas, tiene valor de negación. Este es un ejemplo. O sea, si yo tengo algo, todavía tengo algún mensaje que transmitir y demás, le tengo que poner no QRU, lo que quiere decir, se niega la negación, quiere decir que tengo algo para él. Bueno, el código Q, rangos de QA a QNZ fueron de uso aeronáutico, lo definía OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, y dice que acá a partir del 4 de noviembre de 1999 la OASI concretó la supresión de la utilización del código Q con fines aeronáuticos. No se utiliza más, se considera un arcaísmo, pero como les he dicho, se mantienen algún tipo de estas siglas que tienen texto claro. Se definen como texto claro. O sea, la gente ya las identifica no como una sigla en sí. Un ejemplo entre las aficiones es QSL. Nosotros el término QSL no la identificamos ya ni siquiera como una sigla del código Q, sino con los valores que significa. Acusar recibo o, cuando hablamos de tarjeta QSL, es una tarjeta de verificación. ¿Se entiende eso? Está fuera del código ya. La entendemos como el lenguaje claro. Bueno, entre el QOA y el QOZ es de uso marítimo, lo define UIT, esas siglas. Y del QRA al QZ es para uso general, y lo describe también y lo define el UIT. Después de QZ no hay nada, o sea, nunca se definieron las series que van desde la B corta en adelante. Bueno, los radioaficionados deberían limitarse entonces al uso de este rango justamente porque son de uso general. Los otros, si ustedes ven el QO y el QOZ, son abreviaturas que tienen que ver mucho con el tema en realidad es QZ, ¿no? Tiene que ver específicamente con el uso del servicio móvil marítimo. Bueno. Y a veces, Daniel, si me permití, se usan pegados. Por ejemplo, no sé si hay muchos códigos, pero por ejemplo es muy común escuchar en las redes cuando alguien dice estoy QRU, QRB. Sí. Que bueno, son en este caso lo que pasa es que dice que está... Son dos códigos Q pegados, uno al lado del otro. Sí. A nivel militar y policial, ¿viste? Era muy común cuando escuchábamos, yo me acuerdo cuando escuchábamos las frecuencias de la Policía Federal Argentina que salían en la onda corta, justamente los operadores terminaban con QRU, QRB, ¿no? Identificaban, como va en el QRU, que es estar atento y que la persona esa no tenía más tráfico que pasar. Pero sí, se puede identificar más de uno. Porque el tráfico es el QTC también. Claro, sí. El QTC es algo que se ha cambiado de simbología, de la simbología que tiene, lo vamos a ver otro rato. Porque en realidad QTC, en sentido estricto, es el conteo de mensajes, ¿no? Pero, por supuesto, como radioaficionado, totalmente válido decir identificar QTC con comunicado, ¿no? Exacto. Bueno, la forma de uso del QRA al QZ y el significado específico de cada sigla es establecido por UIT. No obstante, los radioaficionados suelen utilizar algunas de ellas con un sentido abreviado o diferente al original. En realidad tiene una simbología, ¿no? Bien que en el cuestionario general habla de qué sigla se utiliza cuando alguien quiere referirse, por ejemplo, a un cambio de frecuencia, una cosa de eso. No quiere decir, en ese caso es QSY, no quiere decir que QSY sea un cambio de frecuencia como tal, ¿no? Pero los radioaficionados como tal entendemos, cuando escuchamos QSY, que la otra persona está refiriéndose a un cambio de frecuencia, ¿no?
lo que hablamos de que han adquirido valor de texto claro. Bueno, acá están el QAP, pensando QAP, lo ponemos por referencia para saber lo que es, porque si alguien lo dice va a pensar qué es. QRA, muy mal utilizado, es nombre de la estación, pero es cierto que como radioaficionado, cuando alguien dice mi QRA es Daniel, uno dirá, bueno, está usándolo mal, pero entiende que lo que está diciendo es el nombre. En realidad, ojo, eso de QRA Daniel lo usamos acá. Cuando uno hace de X, dice my name is lo que sea, no dice my QRA, ¿no? Porque no lo van a entender. Son esas cosas que usamos mucho en el Río de la Plata, ¿no? Pero en realidad se refiere a estación, al nombre de estación y más, la UIT dice nombre del barco o de estación. Bueno, el QRM, que está con relación a lo que es interferencia, QRM lo que es ruido atmosférico, y las demás que están allí, ¿no? Fíjense que QRP está bien entendido de que es una de las abreviaturas que se ha utilizado, una de las siglas que se utiliza como texto claro, ¿no? Porque ustedes saben que una estación que transmite con baja potencia, o sea, por debajo de los 5 vatios en la norma, se dice que es una estación QRP. Y no quiere decir que esté ni disminuyendo ni bajando la potencia, sino que eso nos indica a nosotros de que esa estación está utilizando baja potencia. Yo lo decía también con QSL, que ha adquirido otro concepto, ¿no? Y bueno, tenemos por ejemplo acá QSP, que sabemos que cuando alguien dice vamos a hacer QSP, no QSPuente, ojo, QSP es retransmitir, hacer un efecto de retransmisión. Y QTC, como tú decías ahí, fíjate cuántos mensajes tiene para mí, y el otro le contestaba, tengo N mensajes para usted, pero nosotros como radioaficionados lo entendemos como mensaje. Cuando hablamos de QTC, es decir, decimos, hice un QTC con las Islas Malvinas, estoy hablando de que hice incluso un comunicado, ¿no? No solamente un mensaje. Bueno, QTH lo entendemos así como domicilio, y lo demás, QTR sí, hora, ¿no? QTR lo entendemos, se utiliza poco, lo utilizan mucho los argentinos. Los argentinos utilizan mucho el QTR. Ahora, no sé si está acá o más adelante, no son acrónimos esto, ¿no? O sea, no se codifican. No puedo decir, es horrible que alguien diga, haceme QSPuente, ¿ah? Porque no. Y menos decir Quebec Sierra Papa, ¿no? Creo que lo dice más adelante. A ver, acá tenemos que debe utilizarse en un significado estricto. Dijimos QRA no se debe utilizar como nombre, sino como nombre de la estación. Nadie lo va a utilizar como QRA. Nadie va a decir mi QRA es X1F1. No se usa. Y en realidad, nombre existe, no lo conoce nadie, es QTS. Yo tendría que decir, mi QTS es Daniel, ¿no? Si alguien lo sabía, ni yo lo sabía, tuve que buscarlo ahí. Antes, algo le había pasado cuando éramos radioescucha, es decir, yo nunca lo escuché. No, pero digo, ¿te acordás que buscábamos el código Q y le damos una significación para sí. Con esa avidez que teníamos de conocimiento? Y ahí descubrimos un montón de cosas que nunca se utilizaron como radioaficionado, ¿no? No, yo QTS. Pero no había Google, en aquel momento no había Google. No. Para buscar el código Q o el código 10 había que revolver lindo. Sí. Ahora, yo creo que esto se usa mucho más en banda ciudadana, ¿no? Yo creo que si alguien lo utiliza en banda ciudadana, no sé qué uso será. En realidad, el uso que está previsto y que UIT mantiene exclusivamente es el uso marino, es decir, marítimo. Para eso se mantienen las abreviaturas. Ahora, la idea es que esa abreviatura del código Q desaparezca. No, como hizo la UASI, los eliminó y chao. Bueno, y lo que... En 11 metros están muy mal usados. Bueno, lo que dice acá, el QRZ en 11 metros se utiliza como el nombre de estación. Mi QRZ es, no sé, ¿sí? Estación y hay otros, hay unos cuantos más que están mal usados. Sí, pero este es el peor de todos, ¿no? El peor, sí, el peor, el más mal usado es ese.
Incluso se Pero el utiliza QRZ más también como lo usan en radioaficionado. 40 metros, ojo. ¿Eh? En 40 metros también lo he escuchado muchas veces. Sí, eso es por un Sí, efecto porque se de... trae, o sea, mucha gente lo trae, lo quiere meter ahí adentro también. Sí, Son hábitos incluso... que uno, o sea, digo, yo no lo tengo, pero muchos iniciales los traen y bueno, y como no hay una aclaración, a veces lo traen y lo quieren implantar todavía. Sí, después cuando veamos un poco de operación vamos a hablar al respecto de eso. Pero QRZ se utiliza más también como radioaficionado, ¿no? No sé si está, sí, creo que sí está en la presentación. QRZ se utiliza muchas veces, uno llama a una frecuencia y dice, QRZ, así, prende el equipo y dice, QRZ, y QRZ es quien me llama. Si yo no me llama nadie, porque estoy preguntando a quién me llama. Si yo no escuché a nadie, ¿no? ¿Se entiende, no? QRZ solamente se debe utilizar cuando, como interrogación, ¿no? Cuando uno escuchó algo pareció Quedó en duda. estaba y no lo pudo identificar. Entonces utiliza. Las activaciones de los LU generalmente cuando hacen el llamado y terminan el llamado diciendo receta, Sí, sí. y entonces ahí dan paso a todas las estaciones que quieren hacerse presentes Sí. para Se hacen esa los concursos, activación. mirá que se hacen los cursos internacionales, vamos a echarle la culpa a los argentinos exclusivamente, sino mirá que se dice. No le he hecho la culpa. No, Digo yo que veo. es de uso común, que ellos lo hacen Sí, mucho. sí. Ojo, digo, yo en el concurso he visto gente que hace concursos y que en concursos internacionales y dice, yo qué sé, Charlie X-5 America, QRZ, ¿no? Y si no te está llamando nadie, ¿no? Vos. En el caso mío lo oigo mucho en el tema de satélite, que digo, yo estoy haciendo relativamente poco satélite, pero es lo más común. Dan la señal distintiva y QRZ termina en eso. Bueno, no es el uso que debería usarse. Bueno, el QAP ya lo hablamos como 10 veces. Yo he visto las cosas más insólitas. Aldo decía no teníamos internet. A veces prefería, ojalá no hubiera internet, ¿no? Si tú vas a hacer búsqueda de qué quiere decir QAP. No que no podríamos estar escuchando tu charla, Daniel. Sí, no, estamos de acuerdo, pero a ver, yo vi una vez a alguien que explicaba que quería decir QAP. Primero, las siglas no se explican, ¿no? Es decir, las siglas del código Q no se explican. Pero el hombre quería decir que era atento en frecuencia y escribía frecuencia con PH. Como si fuera en inglés, frequency. Pero el pobre hombre no sabía que frecuencia en inglés se escribe con F también. ¿No? Bueno, sigamos. Bueno, tenemos que recordar que fue desarrollado con motivo de facilitar las comunicaciones usando el código Morse, por lo tanto la utilización de telefonía debe ser mínima y limitada a ese tipo de textos, de siglas que nosotros entendemos texto común. Y bueno, y no son acrónimas, por lo tanto no deben de ser deletreadas. No se puede decir Quebec Alfa Papa o Quebec Sierra Lima, o como yo decía, Cuese Puente, ¿no? Porque no se dice. Bueno. Muy lindo el manipulador que aparece en pantalla ahí. Este manipulador, sí, son de los viejos, ¿no? Bueno, y hay que evitar usar presuntos significados eufemísticos de algunas siglas, el QSJ es el ejemplo, ¿ah? Y se utiliza, fíjense en la carta esa que yo el otro día les puse allí, el nombre decía por QSJ tal cosa, ¿ah? Muy bien, se utiliza, hay gente que lo utiliza todavía. Cuando QSJ se utiliza, esta es una sigla que debería haber desaparecido del código Q cuando se dejó de utilizar desde el teletipo en adelante, ¿no? Porque era lo que la abreviatura que la gente, la sigla que la gente que enviaba telegramas usando el Morse, al final le decía el otro cuando recibía el mensaje cuántos francos tenía que cobrar al individuo por el mensaje que mandaba, ¿no? Es decir, cuando llegara el mensajero a tu casa y te diera el mensaje, es la tarifa que le iba a cobrar, ¿no? Es decir, por supuesto, esto
dejó de existir, ¿no? Y una de las cosas que yo lo escuché muchísimas veces, sobre todo cuando era chiquito, o sea, hace un montón de años, se utilizaba como para evitar la comercialización, evitar la comercialización de servicios, en el sentido de que la persona se creía que no podía hablar de la unidad monetaria, ¿no? No podía hablar de pesos o de dólares. Entonces decía, sí, fui a la carnicería y compré 200 QSJ de nalga, ¿no? Cuando nadie le iba a decir que podía decir pesos y no le iba a quedar ninguna sanción, ¿no? Y bueno, Estaba hablando de plata igual. ¿Cómo? Estaba hablando en dinero igual, sí. Sí, pero no usaba la palabra pesos. Abreviado, claro. Pero no usaba la palabra pesos. Vos no entendés la Sí, respuesta. sí. No estaba comercializando el servicio porque no usaba la palabra pesos. Bueno, y usar el código Q para decir cosas que las cuales no fue creado, por ejemplo, esto yo sé, yo hace tiempo que lo escucho fonía, ¿no? Espero que no se utilice más. ¿Se acuerdan esto cuando decía un saludo grande para el QRM familiar, ¿no? Bueno, el código RCT y sus variantes. Se trata de una escala mediante la cual es posible indicar al corresponsal la forma o calidad de recepción de su transmisión. Consta de 3 variables: legibilidad, intensidad de la señal y el tono. Y son las letras de RCT, son la letra inicial de cada una de estas variables en idioma inglés: readability, signal strength y tone. Bueno, legibilidad, readability en inglés, van desde el 1 al 5, es la única de las 3 variables que van del 1 al 5, porque las otras van del 1 al 9, va de ilegible hasta perfectamente legible. Siempre decimos que calificar una RCT con 1 significa una recepción imposible. Porque algo que es ilegible es que no se leyó, por lo tanto, lo que sí, indica es que no se escuchó. ¿verdad? Que claro, eso, ¿no? Es lo que, ¿te acordás, Aldo, cuando hablábamos del código SIMPO y alguien le metía una variable 1 en el SIMPO, ¿no? Y eso si uno ve las variables del SIMPO, que los vamos a ver cuando vemos radiodifusión, eso indicaba de que la escuché era imposible. Por lo tanto, calificar algo con 1 era imposible. Bueno. La S, intensidad señal, signal strength, va del 1 al 9, de apenas perceptible, eso sería posible. Es decir, colocar una señal como apenas perceptible, sí, es posible, hasta 9, que sería máxima, y después sobre el 9, incluso le adjudican, se le cataloga con decibeles por encima del 9, ¿no? Las escalas, en realidad las escalas de los equipos modernos se mide, no sé por qué criterio, no sé si será válido o no, pero viene establecido la intensidad de señal, como está acá en el dibujito, marcada en una escala, ¿no? Y el tono que solamente se aplica a telegrafía o modos digitales, va desde el 1, una nota ronca y chirriante, hasta la nota de corriente continua pura. O sea, es la calidad del tono que se recibe por efecto de una señal principalmente de código Morse, ¿no? SW. Si uno la escucha con zumbido, va bajando la calidad del tono, ¿no? Entonces, una señal excelente en telegrafía sería 599. Bueno, acá lo decía, la valoración 599, la máxima inteligibilidad, la intensidad y la máxima corrección del tono correcto de una señal, y por sentido común, como decíamos, la versión R1 es imposible, pues es ilegible. En caso de valoraciones de emisiones de telefonía, solo es válido catalogar la R y la S, porque el tono, la voz humana no tiene valor de tono, del tono como se refiere en esta valoración. Daniel, una pregunta ahí, de telegrafía, que sé muy poquito, pero estoy intentando. El tono en la telegrafía, si vos en la recepción te corres un poquitito de frecuencia, ¿no varía el tono? Sí, varía el tono de audio, pero no la variable T de tono, porque la T lo que establece en el código RCT
es la calidad de modulación, no, de generación de la portadora. Vos la portadora la podés escuchar con un tono bien claro o con un determinado determinado, ¿cómo es se me fue la palabra. O sea que se refiere más a la calidad de la portadora que al tono propiamente dicho. Al zumbido. Si vos escuchás una cosa que hace y un zumbido, se entiende, es la diferencia. No es el tono, por supuesto, el tono de audio vos lo regulás colocándote en las proximidades o no de la... Exacto, esa es la pregunta. Pero fíjate la calificación, dice, nota corriente continua pura, o sea que sería la mejor, pero después empieza con poco zumbido, con algo zumbido, silbante, musical, o sea, ya, viste, ya se escucha, a ver, vos le pusiste una pila a un parlante alguna vez. ¿Una qué? Una pila a un parlante, viste el sonido que hace ronco, ¿ah? Esa es la medición. Es decir, cuanto más ronca en la nota, peor es el tono de la T. ¿Ah? O sea, fíjate que va cada vez... Sí, claro, lo que pasa es que eso para mí no es tono. Claro, no es el tono de audio. Claro. No es el tono de audio. No es el audio que tú recibís, sino cómo la señal se recibe. En general, hoy día los equipos funcionan muy bien y los tonos son de 9. Pero yo recuerdo cuando los equipos eran bastante artesanales, en algún momento podía colarse alterna en la salida de la transmisión y la nota iba a ser ruidosa, ¿no? ¿Ah? Perfecto. Ese es el tema. Bueno. Variante RCQ es una variante que tiene que ver, alguien inventó para catalogar modos digitales, donde la Q es calidad, y va desde el 1 al 9, pero solamente impares. Va desde muchos splatter, en el caso del 1, hasta señal totalmente limpia, sin trazo de splatter en el waterfall, o sea, en la cascada. Cuando veamos modo digital vamos a entender esto, ¿no? Pero es una manera... porque en realidad tono, honestamente, en modo digital tampoco existe tono, ¿no? No existe tono. ¿Ah? Existen las variables que dice acá, son los splatters y la calidad de la señal que se recibe, que tiene que ver con el tipo de modulación que se hace, ¿no? Desencriptado. Si la señal se desencripta correctamente, sin ningún tipo de ruido y demás, estamos hablando de un Q9. Si mientras tanto en algún momento estoy recibiendo una ensalada de letras, indudablemente la valoración de la Q debería bajar. Bueno, el código Morse, o también alfabeto clave Morse, es un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas en forma intermitente y de distinta duración. Consiste en que cada letra o número es transmitido en forma individual con un código consistente en impulsos que se llaman rayas y puntos, es decir, señales que se diferencian en su tiempo de duración. El nombre de los impulsos largos y cortos se llaman raya y punto respectivamente. La duración del punto es la mínima, la de la raya tiene duración de aproximadamente 3 veces la de un punto. Esto se hace en forma... Nadie está contando las duraciones. Cuando uno hace la manipulación, sobre si era manipulación manual, lo hace en forma sin darse cuenta que está ocurriendo. Entre cada par del símbolo de una misma letra, o sea, entre los símbolos de una misma letra, existe una ausencia, un silencio de aproximadamente un punto. Y entre las letras de una misma palabra, el silencio es de aproximadamente 3 puntos. Y para la separación de palabras se transmite unos 7 puntos. Bueno, los radioaficionados, ojo que estas cosas no las inventé yo, ni las inventó la URSEC, ni nada más, sino que están definidas en UIT. Si uno va a hacer algún dispositivo de transmisión automática de código Morse, tiene que respetar esto, ¿no? Bueno, los radioaficionados practican las transmisiones y recepciones de señales de código Morse no por métodos que impriman, desplieguen o visualicen algún tipo de carácter, o sea, no ve puntos y rayas, no lee ni puntos y rayas, sino que lo hacemos mediante técnicas que reproducen
y producen y reproducen sonidos, unos de duración corta y otros de larga, que suelen identificarse como como dit y dat. Dit y dat. O sea, un sonido largo y un sonido corto. Porque nosotros ya digo, no leemos una banda, como se hacía antes, o las vemos desplegados los puntos y las redes, sino que lo hacemos por oído, o sea, lo hacemos por sonido. Y esto ahora se puede ver en la cascada, ¿ves? Sí. Ahora, esto no es una disquisición, porque el punto y la raya en la cascada, cuando se transmite lento, se puede ver. Sí. Pero digo, lo peor que podemos aprender en el código es con puntos y rayas, ¿no? Por eso que insistimos con eso, porque si vos empezás a aprender el alfabeto, no como está escrito acá, o sea, por sonido, sino con punto y raya, cuando te empiecen a mandar señales, bueno, te vas a, lo que uno hace primero es poner punto, raya, y después eso lo traduce, y no es así, ¿no? Los radioaficionados, nosotros aprendemos el código Morse a través de sonidos, y como tal es como aprender un lenguaje nuevo, donde uno no identifica los elementos de las letras, y es más, llegamos al caso, ni siquiera se diferencian las siglas, por ejemplo, las abreviaturas. Yo siempre les cuento que nosotros cuando escuchamos CQ en telegrafía, no escuchamos la C y la Q, escuchamos que alguien está haciendo da, ni da. Eso lo vemos, nuestro cerebro lo decodifica como un llamado CQ, no como la letra C más la letra Q, ¿no? Y eso, en definitiva, el entrenamiento que se hace como radioaficionados del código Morse es eso, ¿no? De entrenar al cerebro para que identifique sonidos e inmediatamente sean pasadas a letras y no. Pero una habilidad de oído y también de interpretación súper rápida. Sí, el cerebro humano tiene la capacidad esa, ¿eh? Sí. Le sobra capacidad, ¿no? Sí. Bueno, ahí están las distintas representaciones. El código Q tiene una variante, después lo vamos a ver en operación, tiene una variante básica, tiene una virtud básica, que lo hace, el código Q, me refiero al código Morse, lo hace único. Es un código hecho para ser transmitido por humanos y para ser recibido por humanos. Y como tal, el cerebro tiene la capacidad de recomponer cosas que una transmisión automática, una recepción automática no podría decodificar, ¿no? Por eso es la dificultad que hay hasta hoy día, de modular señales, de decodificar señales de código Morse, ¿verdad? El cerebro tiene esa capacidad, ¿no? El cerebro incluso tiene la capacidad de llenar baches, que las máquinas no lo tienen. Bueno. Señales de socorro, vamos a ver el SOS y Mayday. El Mayday es actualmente la única señal de socorro en uso, deriva del francés me aidie, ayúdame, la expresión completa, veneme a die, vengan a ayudarme, y es utilizada como llamada de emergencia en muchos ámbitos como la marina, las fuerzas policiales, la aviación, etcétera. La llamada hecha 3 veces, Mayday, significa peligro inminente, por ejemplo, ante riesgo de vida. O sea, eso es lo que define una situación de socorro. Es peligro inminente por riesgo, en general por riesgo de vida. El reglamento de UIT indica que la pronunciación debe ser en español Mayday, como dice ahí, Mayday, y asimismo establece la definición y los protocolos acerca de radiocomunicaciones y emergencias, que son 3. Tanto el SOS, que comenzó a ser utilizado ya a principios del siglo XX, en 1906 en particular, fue aprobado durante la conferencia de Berlín de 1906 para reemplazar hasta entonces que se utilizaba el CQD, que era Copy Quality, la palabra Distress, era la sigla que utilizaba la compañía Marconi. La compañía Marconi, dentro de su protocolo, tenía que todas las siglas de servicio empezaba con CQ, ¿eh? Porque venía de Copy Quality. Bueno, las transmisiones de código Morse. La UIT mantuvo el uso del SOS hasta la conferencia del 2007,
cuando se suprimieron las disposiciones sobre radiotelegrafía Morse. En realidad, hoy día, en los reglamentos de UIT, no hay nada prescrito para, es decir, como mandato de ningún protocolo que tenga que ver con radiotelegrafía en código Morse. ¿Ah? Se mantienen algunas cosas, pero hoy día la telegrafía en código Morse es un elemento del pasado. Bueno, vamos a definir socorro, urgencia y seguridad. Socorro, como lo dijimos, indica que la estación móvil está en peligro inminente y requiere asistencia inmediata. La señal de socorro consiste en la palabra Mayday, que se pronuncia Mayday. Bueno, indica que la estación que lo va a transmitir tiene un mensaje urgente relativo a la seguridad de la estación móvil o de la seguridad de una persona. Esas son las hipótesis a ver, estoy hablando ya de urgencia, ¿no? Borrón y cuenta nueva. En el caso de urgencia, indica que la estación que lo va a transmitir tiene un mensaje urgente relativo a la seguridad de una estación móvil o de la seguridad de la persona. La señal que se utiliza en urgencia es pam pam, repetida 3 veces. O sea, pam pam, pam pam, pam pam. Y seguridad indica que la estación que los transmitirá tiene un mensaje cuyo contenido es un aviso importante para la seguridad de navegación o meteorológico. La señal que se utiliza es security, pronunciada como en español como con la pronunciación francesa, security, ¿no? Esas son de las 3 hipótesis que tenemos, ¿no? Socorro, urgencia y seguridad. Abreviaturas telegráficas. Usada desde el inicio de la radio con el fin de reducir la manipulación y el tiempo de transmisión. Algunas de ellas siguen impuestas y de uso común entre radioaficionados. Nosotros acá vamos a ver las que tienen que ver con radioaficionados, porque los radioaficionados utilizamos una serie de abreviaturas telegráficas, no son las que define UIT, son propias de los radioaficionados. Algunas coinciden, porque en realidad las que define UIT son con fines marítimos, ¿no? Y tienen en algunas circunstancias no tienen nada que ver una con la otra. En lo que es abreviatura de servicio, sí, eso coincide. Bueno, básicamente están utilizadas, ¿el por qué? Porque el oído suena agradable y se comprenden en su conjunto, no letra por letra. Acá hay si yo aprieto acá esto, se me cuelga, así que no lo vamos a hacer, ¿no? El Zoom filtra esto y se cae la conexión. Así que no lo pero créanme, las abreviaturas en general suenan bien al oído y como tal se recuerdan como le decía, como no letra por letra. Por ejemplo, el 73 se identifica como un sonido 7-3, no el 7 y el 3, ni el de X como la D y la X, y el SQ ni como la C y la Q. Bueno, proviene principalmente de acordar términos de lengua inglesa o de antiguos códigos telegráficos anteriores a los sistemas inalámbricos que provenían de los ferrocarriles. Los ferrocarriles fueron los elementos, el uso que se le dio en materia de comunicación más importante fueron los ferrocarriles del código Morse, ¿no? Bueno, y acá están algunas. En rojo, en amarillo son las que más se conocen. El CQ, como general. Delta Eco, que quiere decir D. El D quiere decir D. Pero eso es meramente una casualidad, ¿no? Capaz no es una casualidad, pero en otros idiomas no significa eso, ¿no? Quiere decir from, ¿no? Cuando uno pone CQ, D, CX1, FU, ¿no? Quiere decir D, pero en inglés significa from. Bueno, DX de larga distancia o distancia. TX se utiliza transmisor y después tenemos lo que tiene que ver con el saludo universal que hacemos los radioaficionados. Incluso esto también tiene valor de texto claro. 73 o 73 es un saludo. En realidad no debería ser 73, sino debería ser 73. Bueno, ahí están las otras, ¿no? Otras que se usan son el good afternoon, good morning y demás. Me refiero en telefonía. Bueno, hay que tener en cuenta que son abreviaturas y no acrónimos, por lo que no tienen plural. No se puede decir DX, no se puede decir 73 y cosas así.
tampoco sus elementos tienen significado individual fuera de su contexto. No deberían utilizarse. Pero vuelvo a repetir, hay cosas que los radioaficionados utilizamos con sentido de texto claro. Por lo tanto, podemos decir fuera de contexto un 7.3, ¿no? Tiene valor como tal. Bueno, después que son abreviaturas y telegráficas, por lo que están hechos para abreviar y para uso telegráfico. Quiere decir que yo no voy a estar utilizando este tipo de cosas para hablar con una persona. Si yo me comunico con una persona, no lo voy a saludar, le voy a decir good morning, no le voy a decir GM, ¿no? A eso me refiero, ¿no? ¿Ah? Ese es el sentido, ¿no? Bueno, porque por lo que salvo poquísimas excepciones no son aplicables a telefonía. Ahí hay algunos ejemplos, el Q de X o M y el 73 y 88 son las que se utilizan. Y incluyo yo R porque se utilizan. En inglés, sobre todo en Estados Unidos, es muy común que digan R o Roger, ¿no? Para utilizar como correcto, ¿no? Pero en general preferimos la utilización de QSL como referencia. Alfabeto fonético. En realidad el nombre debería ser Alfabeto Internacional Fonético y Codificación de Números. Bueno, es un lenguaje de desambiguación alfabética utilizado internacionalmente en radiocomunicaciones de transmisión de voz o telefonía. Es un sistema creado para poder dar mayor certeza a las radiocomunicaciones y su empleo es clave para deletrear indicativos, distintivos, palabras completas, nombres, locaciones, etcétera, permitiendo el entendimiento a pesar de las ambigüedades o dificultades idiomáticas. O sea, cuando hay dificultad de identificar un texto en telefonía, echamos mano al alfabeto internacional fonético. ¿Consiste en qué? En asignar palabras de procedencia y pronunciación inglesa para asignar, valga la redundancia, a cada una de las letras del alfabeto de acuerdo a una tabla adoptada por la UIT. La tabla la adopta UIT, pero no la generó UIT. El alfabeto internacional fonético, su génesis está en la OTAN, en la NATO. Incluso en más de acá, incluso lo dice acá, ¿no? La tacita esta dice NATO y tiene que ver con que fue desarrollada por la OTAN como tal, ¿no? Y fue adoptada después por UIT y hoy día la define UIT como lenguaje de desambiguación. Bueno, acá tenemos la vieja lista, vieja y querida, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, con todas sus con todas sus variantes, algunas de ellas que en español suenan muy mal como X-ray, ¿no? Bueno, suelen utilizarse algunas otras palabras, pero su uso resulta fundamental para asegurarse de que los distintivos llamadas sean comprendidos correctamente, principalmente cuando el interlocutor no usa la lengua española. Uno perfectamente puede codificar el distintivo Canadá, xilófono 1, Francia, Uruguay, muy bien, fenómeno, es entendible, pero eso lo puede hacer solamente si la persona que está del otro lado entiende castellano, si no, vamos mal. Dice, pero por razones lógicas y de sentido común, algunas de las palabras suelen usarse en sentido castellano del término, ¿no? Noviembre y uniforme, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando codifico mi distintivo no digo Foxtrot Uniform, ¿no? Digo Foxtrot Uniforme, ¿no? Y todo el mundo me entiende. Sí, estamos hablando y otra letra, que no sé si lo dice acá, sí. Además, suele emplearse en el caso de la X, xilófono, ¿no? Usamos lo que sufrimos la X, que somos los uruguayos básicamente los uruguayos de habla hispana, ¿no? Y los mexicanos, hoy día Chile también, hoy día hace un montón de tiempo utiliza también la Q para los distintivos de radioaficionado de categoría superior, que se utiliza el X-Ray Quebec o xilófono Quebec. Y bueno, México que utiliza XE y Uruguay que utiliza CX, somos los que utilizamos en general esta letra, y entre hispanoparlantes hablamos de xilófono, no hacemos X-Ray. Bueno, y esto es algo muy desconocido, pero aplicable.
La UIT define cómo se debe hacer la codificación de números y con esta tabla que está allí, está también en los manuales, de 0 nada 0, una 1, visa 2, terra 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es poco conocido, pero bueno, poco conocido entre nosotros. Yo siempre lo digo, yo he salido en algún momento con dificultad de identificar el número de un distintivo y le he tirado con esta y el otro lado se entiende, porque estas cosas se dan en Estados Unidos, dentro de en los exámenes, se dan como los conocen. No lo utiliza nadie, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, en general nosotros lo que utilizamos, y lo dice acá, lo utilizamos, primero, los distintivos, los números no se codifican, ¿no? Si yo digo Charlie X-Ray 1, Fox Uniform, nunca voy a codificar ese número, salvo que haya dificultad. Y en castellano, ¿qué utilizamos? Utilizamos los cardinales, ¿no? El primero, segundo, tercero y nada, ¿no? Por eso, si yo tengo que codificar mi distintivo en algún momento, diría Charlie, xilófono primero, uno del primero, Foxtrot, uniforme, o como sea. ¿Se entiende esto, no? Esto es muy poco conocido, pero en el mundo se conoce. Hora y fecha. Hora UTC. Bueno, así la UTC, que viene de Universal Time Coordinated, o tiempo universal coordinado, representa en todos los idiomas al sistema de medición del tiempo adoptado en forma mundial y que es utilizado por todos los radioaficionados del planeta. UTC es la sigla que se utiliza en absolutamente todos los idiomas del mundo. Bueno, la hora UTC no es equivalente a la GMT, o hora del mediano Z, es la hora del universo y no coincide con la que se calcula mediante la rotación de la Tierra sobre su eje. Por eso es famoso correcciones que se tiene que dar de vez en cuando con el segundo intercalado. Por ello la medición se ha encargado al sector de radiocomunicaciones de UIT, el UITR, incluso es el sector de radiocomunicaciones, ¿no? O los otros sectores, ¿no? Que sea que hay 3 sectores, ¿no? de UIT, pero el que tiene encomendada en particular la medición del tiempo universal coordinado, de la UTC, la hora UTC, es el sector UITR. Por lo tanto, esta cosa se define en la Conferencia Mundial de Radio, no en otra conferencia. Bueno, que recomienda desde 1972 la aplicación del segundo intercalar a fin de mantener al tiempo UTC cercano al tiempo universal. Bueno, ahí están las horas de uso con H, no tiene que ver con el verbo usar, sino que tiene que ver con uso de aguja. Ustedes saben que si esto lo ven en un globo terráqueo, tiene forma de aguja, ¿no? De uso, el uso que se utilizaba en los telares, ¿no? Son finos en la punta y van creciendo, ¿no? Por eso se habla de uso horario, no tiene que ver con el uso del verbo usar, ¿no? Y Uruguay, como ven acá, está usando la hora UTC-3, cuando en realidad tendríamos que estar usando UTC-4. ¿No? ¿Se entiende, no? Uruguay está acá. ¿No? Sí. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo acá, o sea, este uso lo que hace naturalmente que nosotros vivamos adelantados con respecto a nuestro horario, y cuando nos cambiaban el horario, nos ponían UTC-2, nos quedaba por acá, era bastante innatural, ¿no? Bueno, peor era en el norte argentino, en el oeste argentino. Fíjense que estamos, es decir, en determinadas provincias de Argentina está en UTC-5, ¿no? Y sin embargo está utilizando la hora UTC-3. Bueno, a fines prácticos, para el uso que se rehace. Lo que pasa es que ahí habría que usar la hora geográfica también, y ya sería un entrevero. Sí, claro, estamos de acuerdo, sí. No, pero yo la explicación que doy, ¿por qué a nosotros se nos hace tan pesado el cambio de la utilización de la hora de verano? Porque es antinatural, ¿no? Quedamos muy lejos. Y fíjate la gente del oeste argentino, ¿no? Es decir, significa que está oscureciendo la día y la noche, una cosa así, ¿no? En verano, ¿no? Se adelanta la hora, ¿no? Ojo que estas cosas en Europa no se... Europa tiene la hora normalizada, salvo Portugal, ¿no? Y nadie se preocupa por los adelantos y atrasos de la hora, ¿no?
son mucho más sistemáticos. Bueno, a fines prácticos y para el uso que realizamos los radioaficionados consiste en tomar como referencia, bueno, a ver, me voy al caso. Ustedes habrán visto que algunas computadoras, al menos esta, el otro día yo me volví loco, el primero de octubre, porque porfiaba con la gente que decía, no, son las 10, no, yo decía, no, son las 11, no digo, son las 9, no, son las 10, no, porque se me había adelantado la hora en forma automática, porque los sistemas, si no sé, los sistemas, sobre todo el Windows, si uno no le mete mano y evita esto, automáticamente entiende de que el 1 de octubre cambiamos la hora y es otra cosa distinta. Yo llegué temprano a un lugar porque llegué una hora antes porque le hice caso a la hora de la máquina. Dice, a fines prácticos y para el uso que realizamos los radioaficionados consiste en tomar como referencia al sistema horario adoptado sobre la longitud 0, o sea, el meridiano de Greenwich, o Z, porque los meridianos tienen letras, y el meridiano 0 se le asigna la letra Z, por eso cuando en fines militares hablaban de 14Z, quería decir que era las 14 del meridiano de Greenwich, ¿no? Haciendo equivaler una hora cada 15 grados del mismo, definiéndose cada uno de las 24 áreas o usos horarios que se divide la Tierra. Pues si agarramos 360 grados, dividimos 24, da 15. Por lo tanto, cada 15 grados se produce un distinto uso horario. Para Uruguay, la equivalencia es sumar 3 unidades, porque estamos en el meridiano P, y 2 cuando se produce, cuando se hace la hora de verano. ¿Por qué? Porque pasamos al meridiano Q. O sea, a buen romance, después de explicarle todo esto, lo que yo le digo, vamos a terminar utilizando la hora del meridiano de Greenwich. Pero le vamos a decir UTC. Porque en realidad lo que vamos a hacer es, a ver, ahora son 22:18, le sumo 3 horas y digo 01:18 del otro día y chao, vamos a terminar. Con el uso que nosotros hacemos como radioaficionados. En cuanto a la manera de expresar una hora, se debería usar la notación indicada por UIT, que consiste en un conglomerado de 4 cifras que van del 000 al 2359, a veces 2360. Los primeros dos, hay un video, yo después les invito a que vayan a YouTube y fíjense que está hecho en el segundo intercalar. Alguien se tomó el trabajo de poner a grabar la pantalla y ver que yo lo vi. Graba el celular cuando le aparece en 2360. Ahí va, sí. Es muy gracioso ver eso, ver 2360 quema los ojos, ¿no? Pero además lo festeja. Sí, claro, es una cosa que ocurre muy de vez en cuando, ¿no? Bueno, dice, las 2 primeras indican la hora y las 2 últimas los minutos y no se coloca nada, no se pone ni signo, ni comita, ni la H, ni cosa de pareja, ¿no? Se pone en el conglomerado. En ese sentido, es la notación militar de la hora, ¿no? Cuando hablan de las 23, las 2359, ¿no? Bueno, y cuando sea necesario, las fechas deben consignarse siempre usando el calendario gregoriano y la secuencia día, mes y año. Los meses siempre, de acuerdo a la hora UTC, hay que colocarlo en ese orden, día, mes y año. Cosa que no es natural, en realidad tendría que ser al revés, ¿no? Para mantener el orden. Pero las horas, los días se indican como día, mes y año, no importando ningún tipo de notación, como por ejemplo en inglés, que se pone, en inglés no, en Estados Unidos se pone primero el mes, ¿no? Bueno, regiones y zonas y grillas. Bueno, con el fin de planificar y atribuir asignaciones de la banda de frecuencia del espectro radioeléctrico, la UIT ha dividido el mundo en 3 regiones. Y acá las tenemos. Tenemos la región 1, 2 y 3. La 2 es la que estamos nosotros, que engloba las Américas. Y después, y se lo digo ahora, después vamos a verlo en algún momento. Usted ven que acá hay una zona sombreada, ¿no? ¿Ah? Esa es la banda tropical, es decir, la zona tropical. Después vamos a verlo cuando veamos, porque dentro de los talleres que tenemos radiofusión, vamos a explicar qué ocurre con esto, ¿no? Porque la UIT no solamente define en el momento, en el capítulo 5, están todas las atribuciones de frecuencia, las frecuencias por secciones, sino que en esta área en particular, se definen determinadas atribuciones que tienen que ver para los países que están comprendidos en esta región, que es la zona tropical. Uruguay no está en la zona tropical.
Los únicos países que no están en la zona tropical de América somos Uruguay y Canadá. Bueno. Y después zonas ITU, que no son ITU, son las zonas CIRAF. CIRAF quiere decir, es una sigla en castellano, Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias. La UIT divide en 85 zonas al planeta, justamente ¿para qué? Para hacer lo que son las asignaciones de esquemas de transmisión de lo que era la radiodifusión en altas frecuencias. Bueno, ¿en qué? Debido a sus similitudes geográficas. Son mayormente conocidas entre los radioaficionados como zonas ITU, en las cuales en nuestro país ocupa la 14, pero en realidad zonas ITU son 75, no 85. Acá nosotros vemos el mapa, acá están las 85 zonas, CIRAF. ¿Ah? Fíjense que acá está la zona 77, acá la 83, o sea, hay zonas que son marítimas que en el mapa de zonas situ, las zonas situ no están englobadas. O sea, una simplificación. Y acá está el mapa. Este mapa viene de Broadcasting Service Division de la UIT, de la ITU. Y ustedes ven que el pobre desgraciado que hizo esto, Uruguay lo partió a la mitad, ¿no? Pero en realidad, nosotros tenemos la zona 14, no hay una zona 15. Esto sigue la frontera. ¿Paraguay también está partido al medio, me parece? Sí, también sigue sí, Paraguay está en la 14. Bueno, las zonas IRAF no tienen relación alguna con los servicios radioaficionados, ya que fueron creadas con motivo de regular la radiodifusión sonora en la banda de onda corta. No obstante, se utilizan en determinadas circunstancias, en especial la simplificación, las llamadas zonas ITU, basadas en las 75 principales. Ustedes ven acá este es el mapa de zonas ITU, y hay zonas, acá en el Pacífico, en el Atlántico, hay lugares donde no hay zona, ¿no? Yo siempre me pregunté si alguien pone una estación ahí y quiere participar en los concursos, no sé qué zona va a pasar, ¿no? No está previsto eso. Pero no hay zona, ¿no? Bueno, por otra parte, respecto a zonas CQ, es común entre los radioaficionados la utilización de la edición zonal del planeta realizada por la CQ Radio Amateur, la revista de radioaficionados más importante y que todavía se edita, que fue confeccionada básicamente para la serie de certificados que promueve y sus concursos, su propia suerte de concursos, que son muy importantes, ¿eh? Los concursos más importantes que hay en el mundo son los cursos que organiza la revista CQ. Bueno, en este caso el mundo ha sido fraccionado en 40 zonas y Uruguay ocupa el 13. Acá tenemos, sí, es un mapa completo, no hay zonas donde no estén clasificadas, y Uruguay está en el 13, junto con Argentina y parte de la Antártida. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el grid o QTH locator, lo que... Esta es la única en serio de verdad. ¿Cómo? Esta es la única en serio de verdad. Sí. Bueno, en realidad el sistema se llama sistema de localización Maidenhead, porque Maidenhead fue la ciudad británica donde se confeccionó esto allá por los años 80, creo. No sé si lo decimos en algún momento. Sí, que los 80. Bueno, es una forma de coordenar geográfica usado por los radioaficionados, solamente por radioaficionados, para determinar de una manera simplificada la posición de una estación en particular. Representa la latitud y longitud de un punto geográfico como una secuencia de caracteres alfanuméricos. Una simplificación de las coordenadas geográficas. Pero el uso es exclusivo de radioaficionados. Bueno, cada localización es expresada por una sucesión de 4 pares de caracteres alfanuméricos, 2 letras, 2 dígitos numéricos, otras 2 letras y nuevamente 2 dígitos numéricos. A fines prácticos, lo que usamos en realidad no se usan más de 3 pares, en realidad 2 pares y a veces solamente un par. VHF, por ejemplo, cuando alguien es común, cuando hace un comunicado de X en VHF, en la banda 6 metros, por ejemplo, se pasa solamente el primer par, se pone GF15 en el caso de Uruguay, ¿no? Bueno, y eso basta, porque a la persona solamente le interesa ubicar eso.
Bueno, en cada par el primer carácter codifica la longitud, en tanto que el segundo lo hace la latitud, sobre una proyección rectangular en la cual el punto de origen corresponde a la posición 90 de la latitud sur y 180 de la latitud oeste. Acá lo explicamos mejor. Ustedes ven que primero se utiliza una proyección plana del planeta, ¿no? ¿No? Por lo tanto, va a haber cuadros que son más grandes que otros. Esa es una distinción, ¿no? Pero se empieza a numerar desde acá. Acá empieza la A y también, o sea, desde el oeste al este y del sur al norte. Y entonces acá donde se interceptan estas dos coordenadas, hay un cuadro grande. Ustedes ven que Uruguay está en el GF. Bueno, el primer par de letras determina el campo, ese es el cuadro grande, es una región de 20 grados de latitud por 10 de longitud, quedando la Tierra dividida en 324 campos identificados con las letras mayúsculas que van desde la A hasta la R. El segundo par representa un cuadro o square, algo más chiquito, que va, se pone con dígitos del 0 al 9, y el tercero es un subcuadro que son letras minúsculas desde la A a la X. Pero como digo, básicamente siempre utilizamos dos o cuatro. Acá está Uruguay, dividido a nivel de campos. ¿Verdad? Ocupamos siempre el cuadro GF y después con números se identifican, se dividen los campos. Bueno, esta forma quedan definidas grillas, que se llaman grids en inglés, por eso llamamos grids, con una precisión de 5 minutos, 5 segundos, no, 5 minutos de longitud y 2,5 de latitud, lo que equivale aproximadamente a 5 kilómetros. O sea, es una aproximación bastante precisa de una ubicación geográfica, ¿no? A modo de ejemplo, digamos que Montevideo se encuentra en la grilla GF, el centro de Montevideo, en GF15 B corta C, y el campo de antenas de Radio Grupo Sur está en GF15 J, y La Flores GF15 AB corta, Lobos está en GF24 en X, y la base antártica de Artigas, la isla de Jorge, en GC07 en X. Cada uno utiliza, es decir, a ver, tú estás ahí en Parque Plata, ¿qué grilla estás usando tú? ¿Qué grilla en esa? GF25. Vos también estás ahí. Sí, tenemos 25, ¿no? Sí. Sí, no me voy a fijar porque la verdad que no. Yo allá bueno, en la zona que estoy yo, que vivo yo, el G15 B corta C, ¿no? Yo estoy GF25 y si querés más detalles, GF25DF. Quiero resaltar algo ahí, por ejemplo, en el caso que tengo para el tema de visibilidad satelital ahí, y es ese detector, por ejemplo, cuando uno tiene el GPS activo, se le cambian las letritas esas, las últimas letras, uno camina un par de metros cuando está el GPS activo. Sí, sí. Y cuando hay buena señal, porque en el caso mío, que cuando estoy en zonas rurales, es pésimo, ¿no? Indica cualquier cosa. Pero cuando estoy en zonas donde hay buena señal, uno camina un par de metros y las letras se van cambiando, las últimas letras, ¿no? O sea que es con bastante precisión. Sí, sí. Creo que está mejor que a veces. El sistema lo podés seguir repitiéndolo y cada vez tiene más grado de precisión. Pero en general, como digo, más que esto, los radioaficionados no estamos utilizando. Sí, pero digo que llama la atención que si quieren localizar uno, lo localizan al toque hasta por medio de los gridos, ¿no? Sí, y sin estar acordándose eso aquí, 34 grados sur, 56. Exacto, todas esas chorreras, minutos, segundos y no sé qué. Y es un mareo, porque aparte tiene signos. Es un mareo. En las coordenadas con números es un mareo.
Esto se hizo estas con otras fines de coordenadas con el localizar. grid. Ojo que esto se hizo con fines de localizar. La conferencia Mandenheim es una conferencia europea de VHF, radiodifusión a VHF. Es para localizar puntos con precisión en VHF. Bueno, y acá tenemos el mapa. Este mapa que tiene que ver con las localizaciones de Montevideo, ¿no? Ahí está. Ahí en Montevideo soy GF15WC. Exacto, yo estoy también en lo mismo. No, yo estoy en Víctor Relt. Estoy acá. Es decir, yo vivo en la zona del mercado de Bolívar, o mercado Modelo. Estoy en Víctor Relt. Bueno, y con esto nos quedamos. Acá no.